Hola, vamos a hablar del último aspecto referido a la argumentación, que es el tema de la estructura lógica. Este tema ustedes lo tienen explicado en el manual de las páginas 100 a 105 y vamos a tomar algunos de los ejemplos que aparecen ahí. El tema se incluye para poder elaborar argumentaciones coherentes y también para poder analizar en profundidad la argumentación desarrollada por los autores y autoras en los textos que leen. Cuando hablamos de la estructura lógica, nos referimos al empleo del razonamiento lógico aplicado, trasladado a la argumentación. El pensamiento lógico es una forma de razonamiento deductivo en el cual se expresan argumentos, denominados premisas, de los cuales se deriva una conclusión. Algo de esto mencionamos cuando analizamos las estrategias argumentativas, ya que el silogismo y el entimema son las formas clásicas. No vamos a reiterar la estructura del silogismo y el entimema en este video, busquen la explicación en el video de estrategias. Ahora lo que vamos a ver es esa forma de razonamiento trasladada al campo de la argumentación. Este tema a veces parece complejo, trae dudas, pero tratamos de verlo de manera sencilla porque puede resultarles muy útil. Si lo aplican a la argumentación en los informes de lectura, les va a permitir construir textos coherentes, con argumentaciones sólidas, en general con buenos resultados. Hay un autor llamado Min que toma la forma del silogismo y la lleva al análisis de la argumentación para mostrar que los argumentos no son ideas aisladas, sino que forman parte de una red, de un encadenamiento de enunciados. Y este es el punto de partida fundamental para entender este tema. Entonces, en toda la argumentación vemos distintos componentes. Un argumento, un dato, una prueba, ¿sí?, que no lleva por sí solo a la conclusión, sino que se sustenta en otro argumento, denominado la ley de pasaje. ¿Cómo se relaciona esto con el silogismo? Bueno, el dato es análogo a la premisa menor y la ley de pasaje, que también se llama argumento conceptual, es análoga a la premisa mayor del silogismo clásico. Y solo se puede llegar a una conclusión razonada a partir de la relación entre ambos. En general, en la argumentación, la ley de pasaje, el argumento conceptual, es una idea más general, justamente. Una ley, una creencia compartida, algo sabido por todos o que se supone compartido por todos, una teoría, ¿sí? Mientras que el dato, como premisa menor, es un argumento más particular y concreto. Y se usan en general distintas estrategias, entonces, para presentar cada uno. Veamos algunos ejemplos. Estos no los tienen en el manual. Primer ejemplo. Dato: se me manchó la remera blanca con chocolate. Conclusión: mi mamá me va a matar. ¿Cómo es que ese dato se convierte en argumento para llegar a esa conclusión? ¿Qué tiene que ver el hecho de que se me haya manchado la remera blanca con chocolate con la conclusión de que mi mamá entonces me va a matar? Eso solo es posible si advertimos que hay un argumento más general sustentando ese dato, que podría formularse como: a mi madre le gusta la ropa limpia, o más general, a las madres les gusta que sus hijos se vean limpios. Sin ese pasaje, el dato suelto no es un argumento que me permita llegar a la conclusión. Necesariamente hay un tercer elemento entre el dato y la conclusión. Entonces, siempre la argumentación tiene forma de red. Veamos otro ejemplo también, traído de otro lado. Supongamos que estamos debatiendo la quaestio es si un adulto puede ir preso por maltratar a un menor. Yo respondo, mi conclusión, mi hipótesis es que sí, un adulto puede ir preso por maltratar a un menor. ¿Cómo pruebo yo esa conclusión? ¿Qué dato tengo? Bueno, doy un dato. Existen casos que lo prueban. Por ejemplo, las maestras de un colegio de Vicente López están presas por maltratar a niños en un jardín de infantes. ¿Cómo ese dato me lleva a esa conclusión?
Bueno, hay una ley de pasaje que dice, según la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los menores están protegidos contra el maltrato. Necesariamente van a estar el dato y la ley de pasaje operando para permitirme llegar a la conclusión de que entonces un adulto puede ir preso por maltratar a un menor. Entonces ahí tenemos los tres elementos básicos: dato, ley de pasaje, conclusión. Pero la cuestión se puede complejizar. Una vez que entendemos que la argumentación tiene como mínimo estos tres componentes, podemos advertir que no siempre es tan lineal y tan llana la argumentación. Hay otros elementos que pueden formar parte, que son la garantía, la restricción y un modalizador. La garantía funciona como soporte de la ley de pasaje, ¿sí? El dato se sustenta en la ley se sustenta en una garantía, que puede ser un enunciado general o incluso suele estar implícita, es decir, que no se expresa en el texto, pero de todos modos es una idea que subyace, que de fondo está ahí sosteniendo toda la argumentación. La restricción, por su parte, restringe justamente, señala excepciones, señala obstáculos que pueden interponerse en el camino del dato a la conclusión. Se puede expresar con a menos que, excepto que, siempre que no suceda tal cosa. Y el modalizador puede dar cuenta de mayor o menor certeza, porque no siempre tenemos un absoluto grado de certeza de que se va a llegar a la conclusión. Se puede decir en la argumentación probablemente, seguramente, sin duda, quizás. También se puede expresar alguna intención o actitud como es necesario que suceda tal cosa, ojalá, ¿sí? Como una expresión de deseo. Los modalizadores los vamos a ver en el módulo 6, pero en la argumentación pueden cumplir esta función, eso ya los adelantamos. Vean el esquema que tienen en el manual entre las páginas 102 y 103. Y de paso aclaramos la clasificación que puede resultar quizás algo confusa. Tienen un ejemplo de un discurso argumentativo completo al final de la página 102. Dice: Harry nació en Bermudas. Ahora bien, las personas que nacen en Bermudas son generalmente ciudadanos británicos, en virtud de leyes y decretos sobre la nacionalidad británica. Por lo tanto, probablemente Harry es un ciudadano británico, a menos que sus padres hayan sido extranjeros o que él haya sido naturalizado americano. Bueno, ahí tenemos todos los elementos. Los tres primeros que vimos, que forman parte de la red, el dato, la ley de pasaje y la conclusión, los tienen ahí en la página 102. La conclusión es: Harry es un ciudadano británico. ¿Qué dato tengo? Que Harry nació en Bermudas. ¿Y dónde se sostiene ese dato? En la ley de pasaje, que dice que las personas nacidas en Bermudas son generalmente británicas. Ahí dice garantía porque en el primer texto explicativo pone como sinónimos ley y garantía, pero dejemos el nombre ley para no confundirlo con el otro soporte más general. Si incluimos los otros componentes, vamos a ver en esa argumentación que también está la restricción y también está el soporte. Dice como restricción, si su padre y su madre son extranjeros y si Harry ha sido naturalizado ciudadano americano. Si se cumplen esas condiciones, entonces Harry no es un ciudadano británico, es una restricción para la conclusión. Y lo que en el manual aparece como soporte es lo que acá denominamos garantía, es lo que suele estar implícito, que no es necesario que se diga en el texto, que acá dice: dado el estatuto jurídico de los individuos nacidos en las colonias británicas de padres que cumplen tales condiciones. Bueno, eso está operando de fondo como soporte, pero no necesariamente se expresa en el texto. Y bueno, tienen un modalizador en el texto completo que dice probablemente, ¿no?
Ahí están todos los elementos. Tienen otro ejemplo con el texto del quinto en las páginas 103 y 104 para analizarlo, y yo quiero mencionar un par de cosas más. Lo más importante, son dos cosas importantes. Primero, que al analizar la argumentación desde esta perspectiva, nos interesa que puedan ver el hilo conductor que va llevando, como les dije antes, frase a frase los argumentos. Como el encadenamiento es frase a frase, observamos que la argumentación es coherente y cohesiva, tiene cohesión. Y entonces el uso de los conectores adecuados es fundamental para construir sentido. El uso de los conectores lógicos es el que hace avanzar la argumentación. Conectores causales, consecutivos, fundamentalmente para señalar causa-consecuencia, pero también opositivos, condicionales, de conclusión. Vuelvan a ver los conectores del módulo 2. Entonces, lo que nos interesa a partir de esto es que cuando escriben los informes le den coherencia a la argumentación, que le den un hilo conductor. Tanto cuando desarrollan los argumentos del autor del texto fuente, como cuando desarrollan los argumentos personales en la parte crítica, ¿sí? Que no desarrollen los argumentos del autor diciendo, bueno, pone un ejemplo, por otro lado cita a fulanito y por otro lado presenta tal idea, sino que busquen cómo es que esas ideas se van relacionando. Y en la argumentación personal, en los informes de lectura, les pedimos 3 argumentos y que usen distintas estrategias lógicas y retóricas, como vimos en el tema de estrategias argumentativas, pero les pedimos que no sean todos argumentos sueltos, que no sean ideas inconexas, sino que puedan construir un pequeño caminito lógico, ¿sí? Que vaya hilando las ideas que ustedes van desarrollando. Lo último que quiero aclarar es sobre el término conclusión que fue usado en este tema. En este video estuvimos hablando de datos que llevan a una conclusión. La conclusión lógica a la que llevan las premisas es equivalente a decir la hipótesis que se quiere probar. La conclusión de que Harry es un ciudadano británico en una secuencia argumentativa es la hipótesis que se prueba. Lo que quiero aclarar entonces son las diferentes acepciones del término conclusión para que no haya confusiones en los informes y en los textos que ustedes escriben. Podemos hablar de conclusión lógica y de conclusión textual. La conclusión lógica es la que se deriva de los argumentos, por eso es sinónimo de hipótesis. Y ustedes, cuando desarrollan los argumentos del autor, van a seguramente desarrollar toda la red, incluido la conclusión a la que llega. La conclusión textual, en cambio, es el cierre del texto. En los informes, el párrafo de conclusión es la conclusión del texto, el cierre del texto, un párrafo en el que reiteran lo ya desarrollado antes, fundamentalmente para dejarlo fresco en la mente del lector. Bueno, después de todo lo desarrollado, te sintetizo lo más importante en un último párrafo, pero no es la conclusión lógica. Ustedes no tienen que guardarse la idea central a la que llevan todos los argumentos para plantearla recién en el párrafo de cierre, ¿sí? No escriban en el párrafo de conclusión la conclusión lógica. Recuerden que es una síntesis de lo ya desarrollado, la conclusión de los informes. Creo que eso es todo lo que quería aclarar sobre este tema, y la idea es que les sirva para ir integrando de manera coherente los distintos argumentos en los textos que ustedes hagan.